Paz de Dios, hermanos, muy buenas tardes. Aquí continuando con nuestra serie, ¿verdad?, de la historia del cristianismo, y vamos a continuar con la vida de John Hus. Ya vamos a empezar con el capítulo número 7, ya casi terminando, ¿verdad?, con la historia del cristianismo. Ya nada más nos faltan 600 años, pero vamos a comenzar, hermanos. John Hus, ¿verdad? Él fue otro de los reformadores. John Hus es reconocido como el padre de la Reforma. Él nació en el año 1370, cerca de la ciudad de Bohemia, en Checoslovaquia. Fue un gran teólogo y filósofo checo, quien llegaría a ser el rector de la Universidad de Carolina en Praga. Pero antes de continuar con su biografía, hermanos, vamos a hacer una oración para bendecir nuestro tiempo, ¿verdad? Y sí, amado Padre, muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, por todo lo que nos das y nos permites hacer para servirte. Señor, te pido en especial por este tiempo en el que vamos a brindar esta enseñanza, Padre. Te pido que seas tú el que guarde este tiempo, el que nos proteja y dirija, Señor. Llena cada corazón, Señor, del conocimiento, y también ayúdanos, ¿verdad?, a discernir lo que sea bueno y lo que sea malo, Padre. Guíame a mí a decir tu palabra fiel, Señor, conforme a lo que tú esperas de nosotros, Señor. Que se pueda retener, ¿verdad?, la verdad de tu enseñanza, Padre. Gracias por todo lo que nos das, Señor, y nos permites vivir, Señor. Gracias, Padre, por cada una de las personas que me verán, no sé si en este momento o más adelante. Solo te pido que los guardes, los protejas, Padre. Estamos pasando tiempos muy difíciles y tenemos muchas veces dudas e incertidumbre, y solo te pido, Padre, que llenes cada vida, que tu Santo Espíritu los proteja, los guíe y los fortalezca, que llene de valor cada una de sus vidas, Padre, y que despeje su mente de malos pensamientos. Señor, nosotros dependemos solo de ti y vivimos para ti. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y queremos reconocer eso. Ayúdanos a recordarlo, Padre, que solo tú eres nuestro protector y nuestra fuente y proveedor, Señor. Gracias, Padre, te lo pido, que sea todo conforme a tu voluntad, y en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Nuevamente, como ya dije, vamos a hablar sobre la vida de John Hus. Él nació en 1370, como ya dije, cerca de la ciudad de Bohemia, en Checoslovaquia. Y como dije, también fue un gran teólogo, filósofo checo, quien llegaría a ser el rector de una de las universidades muy importantes, ¿verdad?, allá en Praga. Es considerado como uno de los precursores de la reforma religiosa y del protestantismo. Sus seguidores son conocidos como los huistas. Nació dentro de un hogar humilde en una pequeña villa en la región de Bohemia, en Bohemia Meridional, hoy conocida como la República Checa. Fue hijo de campesinos y creyentes piadosos. Su padre murió siendo un niño, era un niñito muy pequeño cuando quedó huérfano de su papá, por lo que fue criado con mucho esfuerzo por su mamá, ¿verdad? Y gracias a la influencia de su mamá, él mostró piedad y un gusto extremo hacia lo religioso. Él fue monaguillo ahí en la capilla de cerca de su pueblo, y también parte del coro por un corto de tiempo. Vivió en la época en que se acostumbraba, ahora sí que por tradición, que los padres eligieran lo que los hijos harían con sus vidas. Si tenían dinero o algún tipo de padrino rico, ellos le financiarían una carrera. Podían estudiar medicina o abogacía. Los demás, si sus posibilidades económicas se lo permitían, se inclinaban por el sacerdocio. ¿Por qué? Porque no tenían una manera de financiar algo más, ¿verdad? Y gracias a su mamá principalmente, John Hus, y a su gusto por los libros religiosos, aprendió las bases del latín, lo cual le ayudaría más adelante en su adolescencia. Recordemos que en ese tiempo
en la época del obscurantismo, los servicios religiosos o misas eran en latín y nadie tenía acceso a las escrituras más allá, pues, que los sacerdotes católicos romanos, ¿verdad? Por lo tanto, el que él aprendiera el latín le ayudaría para comprender más sobre el mensaje del evangelio, las escrituras. Y haciendo así como un dato curioso, un poquito, bueno, hablando del latín, me encontré por ahí que pues ya en el año de 1969 todavía en México se daban en latín las misas y tenían una costumbre de dar la misa dándole espalda al público. Eso es algo muy curioso porque pues no tiene mucho tiempo, ¿verdad? Y aún continuaban dando las misas en latín en el año 1969. Lo encontré un dato curioso nada más. Ya volviendo a John Hus, bueno, pues ya alrededor de 1384 y 1386, según su biografía, Hus viajó a la ciudad de Praga a estudiar lo que hoy conocemos como el bachillerato y donde aprendió el idioma alemán. Ya en 1390 iniciaría la Universidad de Praga, ¿verdad? Ya que a pesar de no tener dinero para costear su educación, fue aceptado e inmediatamente dio pruebas de su capacidad intelectual, destacándose en artes, siendo maestro más adelante en 1396, al mismo tiempo especializándose en teología y dando también clases de filosofía. Esto nos hace ver cómo pues John Hus, a pesar de su origen humilde, era un hombre muy capaz, era un hombre muy inteligente y se llenó, ¿verdad? Se empapó de información, aprendió idiomas. No solo eso, sino también fue un estudioso de las escrituras, de la filosofía y pues de las clases que le impartían ahí mismo en su escuela, ¿verdad? Ya en el ambiente universitario pues se encontró con una fuerte división de corrientes nacionalistas, pues estaban los bávaros, los polacos, los sajones y los bohemios, es decir, los checos, donde él pertenecía, ¿verdad? A los cuales se les reconoció pues con una fuerte mentalidad independentista. Tal vez es ahí donde ese espíritu de reformador nacería, porque estaba impulsado por su origen, ¿verdad? Y al ser parte de estos bohemios. Ya que pues por lo mismo de que eran famosos por sus frecuentes discusiones en el campo filosófico, el área en el que él se especializaba. Ellos apoyaban el realismo y los alemanes, por otro lado, pues apoyaban el nominalismo. Entonces siempre hubo ahí la competencia por el debate. Y eso, cuando uno tiene una competencia, pues siempre va a buscar una información, ¿verdad? Para perfeccionar su idea. Y eso lo impulsó más. Ya en esa universidad reinaba, pues ahora sí que la concepción del pensamiento teológico y filosófico del realismo, lo cual marcó su influencia en él, en John Hus. Y más adelante se vería plasmado a esa influencia en una de sus obras principales, llamada Eclesia, que en griego vendría siendo iglesia, dando ahí sus mejores pensamientos y opiniones que diferenciaban en mucho el sistema católico romano. En esos tiempos, ya como estudiante, él contaría más adelante en uno de sus escritos que él pasaba mucha hambre, y ahí en su pobreza él observaba a los muy bien alimentados sacerdotes y sus maestros, ¿verdad? En su mente carnal, él asoció el ministerio sacerdotal con el vivir bien, la prosperidad y la riqueza. Pero estamos hablando cuando él aún era joven, inmaduro y un estudiante, ¿verdad? Ya con el paso de los años, siendo él ya adulto y ya graduándose, pues se llegó a convertir a Cristo y confesaría que él había querido ser sacerdote para vivir bien,
para vestirse con esa pompa, lujos y esplendor, pues hasta ese momento, desde su nacimiento, no había conocido más que hambre, pobreza, discriminación y humillaciones. Por eso en sus inicios él aspiraba a ahora sí que a los ascensos dentro del clero, no por un llamado espiritual, sino por un llamado carnal, el mero interés, ahora sí que de y para ser valorado, ¿verdad? Aceptado y enriquecido, porque él ya estaba cansado obviamente del hambre y la discriminación que desde pequeño había vivido. Y él pensaba, bueno, yo estoy comparando mi vida, lo que fui y sigo siendo hoy, con lo que son ahora los sacerdotes, los líderes del clero. Y él veía pues esa pompa, esa riqueza. Entonces ahí ya tenemos aquí un inquilino. Déjenlo ese gato. Y como les decía, él pensó que sería una excelente idea llegar allá a los puestos de un liderazgo más arriba, porque él quería hacer eso, poderoso y tener dinero para así dejar de ser humillado y apartado, ¿verdad? Y eso nos hace pensar, hermanos, no solo en esa época, sino en esta época, ¿verdad? Que pues se parece John Hus en sus comienzos a muchos líderes religiosos, y no solo, como dije, de esa época, sino también de nuestros tiempos. Sí, todavía hay personas que solo buscan un interés, y no es que juzgue o que señale, hermanos, pero yo les pregunto, ¿cuántos de nosotros como cristianos, líderes o no, estamos proyectando una imagen materialista a los demás? ¿O cuáles son nuestras verdaderas intenciones al servir? Como ya les mencioné, John Hus más adelante en su vida como sacerdote, y al tener más conocimiento de las escrituras, cambiaría su forma de pensar, pues ya había entregado su vida a Cristo. Pero en el principio de su ministerio, él no pensaba así. Y miren, ahora sí que de eso se trata la reforma, ¿sí? La reforma es reivindicar el cristianismo. No podemos obligar a las personas a cambiar su forma de ser o cambiar sus creencias y aceptar la verdad de las escrituras. No se pueden obligar, pero sí podemos, al exponer estas verdades, llamar a las ovejas. Recordemos que muchos pues serán los llamados, aunque pocos serán los escogidos. Y así como entonces, hoy todos los que conocemos de Cristo y del plan de salvación tenemos el mandato y la responsabilidad de compartir toda verdad. Y esto no tiene que ver para nada con los títulos, con los diplomas, tu conocimiento de las escrituras, ya sean, si tus estudios sean universitarios o de algún tipo de instituto. No, hermanos, se trata simplemente de compartir lo poco o lo mucho que sepamos del tema, para que estas personas, por voluntad propia, retomen el camino, ¿sí? Reformen sus vidas. Nosotros no sabemos de qué forma, ahora sí que al leer o al escuchar la Biblia o la historia del cristianismo por primera vez, pueden transformar su mente, así como le sucedió a John Hus. Él nunca se imaginó que al tener contacto con las escrituras de una forma directa, encontraría su destino. Porque él al final lo único que quería era eso, tener una comodidad. En él no pasó por su mente llegar a ser un servidor de Cristo, ¿verdad? Él solo quería un título y ya. A todos nos ha pasado lo mismo muchas veces. Muchos de nosotros anduvimos en doctrinas erróneas, otros en caminos fuera de Dios y con malas intenciones. Y de pronto una Biblia cayó en nuestras manos y comenzamos a tener luz. El velo se nos quitó de los ojos y esa luz iluminó nuestra mente y pues también nuestro espíritu, llegó la verdadera conversión, ¿verdad? Así nuestra vida retomó el camino y se inició ese cambio, esa transformación para bien, por lo cual pocos, hermanos,
ahora sí que logran, ¿verdad? Logran tener, porque muchos pueden pasar años congregados, pero no hay esa transformación, no hay ese cambio, no hay ese renacer en Cristo. Y así fue con John Hus. Drásticamente su vida cambió, justo cuando comenzó a leer las Escrituras. Y ese mismo poder que transformó esa vida hace más de 600 años, aproximadamente unos 630 y algo, ese mismo poder es el que hoy cambia la vida de los escogidos, porque repito, muchos seremos los llamados, pero muy pocos los escogidos, ¿sí? Y si tú estudias las Escrituras y ahora sí que te atesoras su mensaje ahí en tu corazón, en tu mente, tu vida va a recibir ese mismo sentir, ese mismo poder de transformación. Hermanos, una cosa es que usted por tradición, porque su cultura y lugar de nacimiento le influyan a creer lo que cree y seguir la religión que le inculcaron desde pequeño allá en su niñez. Ahora sí que sin ninguna otra influencia u opción más allá de lo que le decían en su familia o en su entorno, según donde usted nació. Y otra cosa es que por convicción propia, usted elija sin la influencia de nada y nadie su propia fe, su propia creencia. Así como también tener esa elección propia de cambiar su vida a pesar de todo. Y un ejemplo sería alguien que nació, por ejemplo, en Oriente Medio, ¿no? Como un judío o un musulmán. Un día se topa con una Biblia y por decisión propia cambia su forma de pensar, reforma su vida y renuncia a sus tradiciones, a esos usos, costumbres que le fueron impuestos desde su niñez. Algo así le pasó a John Hus. Se volvió un apasionado de las Escrituras. Él nunca se imaginó que al tener contacto con las Escrituras se encontraría con su verdadero destino. Y a muchos de nosotros nos pasó. Un día, ahora sí que nos cayó una Biblia en nuestras manos y empezamos a tener la luz. El Santo Espíritu nos fue guiando y nuestra vida dio ese giro inesperado, volviéndonos unos apasionados de Cristo, esforzándonos por tener una vida digna y conforme a lo que Dios espera de nosotros. ¿Sí? La pasión de John Hus por Dios y las Escrituras lo hicieron decir en sus sermones que escudriñáramos las Escrituras. ¿Por qué? Pues porque él había crecido en un entorno donde no le enseñaban la verdad. Y al tener el acceso al ser sacerdote a las Escrituras, al entenderlas, porque él ya sabía hablar latín, podía comparar las mentiras que venía aprendiendo desde pequeño a la realidad, a la verdad que decía la Biblia. ¿Sí? El tema principal de sus sermones siempre fue dar a conocer que la cabeza de la iglesia era Cristo y no el Papa o los cardenales. Y este escrito o pensamiento fue clave para despertar de la iglesia reformada, ¿verdad? Y así renacer en su mente. Él puso esas bases en la reforma, lo que hoy también conocemos como el protestantismo, ¿sí? Que no se conformaran con lo que les decían los sacerdotes en las misas, que ahí en la Biblia estaba la respuesta a lo que las personas necesitaban. Esa era su enseñanza principal. Él también dijo que si alguien tenía ahora sí que una opinión diferente a la que él enseñaba, que él aceptaría siempre y cuando fuera bíblico, porque él estaba consciente de que él no lo sabía todo. Como todos, siempre tenemos un conocimiento limitado. ¿Por qué? Porque no podemos saberlo todo. ¿Sí? Habrá quien crea que lo sabe todo, pero en realidad no, hermanos. Siempre tenemos que ser humildes y estar conscientes de que no lo sabemos todo, ¿sí? Y hay que aceptar que hay personas que sí saben más que nosotros. Por eso él siempre estaba dispuesto a eso, a aprender, pero que se lo demostraran bíblicamente, ¿sí? Que estuviera dentro de las Escrituras, cualquier cosa que le quisieran enseñar o confrontar conforme a sus propias ideas.
humildad, hermanos. Pocos reconocen que alguien más pueda tener más conocimiento o entendimiento de las escrituras que ellos mismos, ¿verdad? Y mucho menos lo reconocerían pues humildemente. Hoy deberíamos de estar dispuestos a eso todos, a ser más entregados al estudio, a someternos a cambiar y a corregir nuestras ideas. Si alguien viene y nos los hace ver y trata de corregirnos bíblicamente. Y aquí hay un ejemplo dentro de la Biblia. En el libro de Hechos podemos verlo, ¿verdad? Hechos 18, 24 al 28. Y lo leo. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras, que había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando a él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Aquí en el versículo 24, hermanos, nos explica que Apolos no era un hombre cualquiera, ¿verdad? Nos indica que era un hombre elocuente, culto y conocedor de las escrituras. Ya en el versículo 25 vemos que había sido instruido en el camino del Señor, y con espíritu ferviente y apasionado, así como John Hus, y pues enseñaba, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Él no conocía todo, ¿sí? Porque no había sido instruido directamente por los primeros apóstoles, ¿verdad? Él enseñaba lo que hasta ahí sabía conforme al bautismo de Juan, y de eso hablaba ahí en la sinagoga. Entonces Apolos predicaba ya lo que dice en el versículo 26, y Priscila y Aquila le fueron un matrimonio consagrado a Dios, le tomaron aparte y le expusieron el evangelio con exactitud. Aquí podemos ver, hermanos, que Apolos, aunque fue poderoso en conocimiento hasta cierto punto de las escrituras, no tenía todo el conocimiento. Sin embargo, era un hombre pues humilde, ¿verdad? Y al analizar lo que Priscila y Aquila le enseñaron, él comparó y tuvo el discernimiento de aceptarlo como verdad, así como John aceptó la verdad de las escrituras cuando él comenzó a leerlas y a compararlas, ¿verdad? Con las enseñanzas que él había tenido desde pequeño. Hermanos, siempre hay personas con mayor conocimiento que usted, que yo, con mayor capacidades que usted. Personas que van a venir a corregirlo, a enseñarle cosas que usted no conocía. Hay que aprender a ser humildes, hermanos, y aceptar pues sus enseñanzas, y si son sobre las escrituras, pues obviamente escudriñarlas y confirmar que todo lo que se nos diga efectivamente esté dentro de la Biblia. Pero si también son personas que tienen el don para corregirle en otras cosas, usted tiene que tener esa intuición, ¿sí? Y no ensoberbecerse para rechazar esa enseñanza, para rechazar que lo estén corrigiendo, ya sea en su manera de creer sobre la palabra o su comportamiento. Hoy vivimos, hermanos, tiempos también como en la época de John Hus, en donde un líder era muy ensoberbecido y se sentían muy especiales. Hoy también, hermanos, hoy piensan que porque llevan un puesto de liderazgo, porque son pastores con muchos estudios o mucha
experiencia, porque han abierto, no sé, varias iglesias o porque su congregación es muy grande en número, se niegan a aceptar una corrección, una sugerencia. Y a veces eso hace que caigan, porque no es el número de asistentes en una congregación lo que cuenta, sino es el número de espiritualidad que tiene esa gente, ese crecimiento espiritual, esa madurez. ¿De qué te sirve tener miles o cientos de personas dentro de tu congregación si todas ellas siguen con comportamientos y prácticas que no están conforme al corazón de Dios? Y tú mismo, que no les señales el pecado, que solo alimentes su carne, sus necesidades carnales, pero nada de lo espiritual. Y ahí es cuando vienen personas, muchas veces enviadas por Dios, hermanos, inspirados por Dios para corregirnos, ya sea esta conducta o a las enseñanzas, y no los aceptamos. Hay que ser más humildes. Este es un llamado a ser imitadores, hermanos, de las personas que sí nos van a influenciar para bien. No las corramos, no las veamos con discriminación, sino que tengamos esa intuición para poder discernir la verdad, ¿sí? Ya en el libro de Hechos 17:10 al 12 vemos otro ejemplo, ¿verdad? Dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Escuchen. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Escuchen, hermanos. Escuchen lo que hicieron los cristianos de Berea. Escudriñaron cada día las escrituras para ver si las cosas nuevas que llevaban Pablo y Silas eran conforme a la palabra. Hoy hay muchas congregaciones en donde no les leen las escrituras. Y llega cualquier persona a predicarles cualquier cosa y los engaña. ¿Por qué? Porque no analizan, no confirman lo que se les dice, porque no son estudiosos de la palabra, de las escrituras. Hermanos, ser estudiosos de las escrituras no implica que usted se la pase con la nariz metidota ahí en la Biblia todos los días. No, hermanos, implica que usted tenga una disciplina de hacerlo, de leerla un poco, de comparar las creencias, de confirmar, si usted va el domingo a la congregación, confirmar que lo que se le dice ahí sí está en la Biblia. Usted anote los versículos que usan, que no los estén tergiversando, que el mensaje realmente esté comprobado. De eso se trata, que uno escudriña las escrituras, sino que sea una persona académicamente hablando 100% conocedora de ellas. No, hermanos. Y siempre vamos a encontrar personas así, ¿sí? Que no escudriñan, o también las que sí escudriñan. Por eso tenemos que ser precavidos. Tomemos en cuenta estos ejemplos, hermanos, tanto de la humildad para cuando nos corrijan, como la de tener esa precaución y no creernos todo lo que nos digan. Siempre hay, como ya dije, que escudriñar las escrituras para saber defender nuestra fe, ¿sí? Ya en el año 1396, John Hus, según su biografía, también se titularía en artes, y en 1401 obtendría el cargo de decano de la Facultad de Arte y Filosofía. Imagínense. Fue nombrado predicador por el rey de Bohemia, de nombre Wenceslao de Luxemburgo. Primero en la iglesia de San Miguel, y luego pues se fue a la capilla de Belén de Praga, y en donde se predicaba exclusivamente en el idioma checo. Fíjense, él ya no les decía
sus misas en latín, sino que las hacía en el idioma original de ahí, de su zona, ¿verdad? Él llegó a predicar 250 mensajes al año. Imagínense, 250 mensajes al año. Es decir, que él no era una persona de solo domingos, ¿sí? No, él predicaba casi todos los días. Rompió con las reglas y tradiciones de la Asociación Romano-Católica, hermanos, pues él no le predicaba en latín, como ya dije, él lo hacía en su idioma, el idioma del pueblo. ¿Para qué? Pues para que ellos pudieran entender la verdad de las Escrituras. En este caso, bueno, pues fue el idioma checo, y comenzó a usar la pintura también con su predicación. Pintó las paredes de su capilla con imágenes que pues ahora sí que impactaron a las personas, así como lo vimos en la biografía de otro John, ¿verdad? De John Wycliffe. Huss pintó al Papa sentado en un trono con todo el esplendor, y por otro lado pintó a Jesús en la cruz. En otro pintó al Papa pues recibiendo todos los honores de las personas, ¿verdad? Y por otro lado a Cristo siendo juzgado en soledad frente ahí a una gran multitud. En otro de sus cuadros pintó donde las personas besan los pies del Papa, y por otro lado uno donde Jesús lava los pies de sus discípulos. Y así muchos de los visitantes a su congregación podían ver plasmadas esas pinturas en las paredes de su congregación, y así también recibían el alimento de sus predicaciones, no nada más por lo que él hablaba, sino también a través de sus pinturas. Así fueron ahora sí que las personas comprendiendo la diferencia entre lo que habían aprendido por tradición y lo que John Hus les enseñaba. Compararon las vidas de Jesús, de los primeros apóstoles, con los primeros cristianos, con la de los clérigos de su época. Sí, en ese momento pudieron comprender y vieron las grandes diferencias. Y la fama de John Hus fue creciendo, se fue extendiendo rápidamente, fue reconocido como un gran líder, y en sus predicaciones principalmente denunciaba el orgullo de los líderes que dirigían al pueblo, denunciaba la inmoralidad y perversiones en cuanto al comportamiento de esos mismos líderes. Sí, esa hipocresía, el amor al dinero, sí, ese mensaje comenzó a ser tan aceptado por el pueblo, pero no por los líderes. Qué conveniente, ¿no? Y esos líderes pues obviamente no les gustaba que les sacara a lucir todo ese orgullo, toda esa inmoralidad, toda esa avaricia, que disimularan, que se hicieran de la vista gorda hacia ciertos pecados, comportamientos que hacían sus seguidores con tal de seguir recibiendo pues la pompa, ¿verdad? La recompensa y la comodidad de su rango. Y entonces ellos pretendían que todo estaba bien porque pues son de buena apariencia. Mientras, como decimos, mientras no se vea tu pecado, haz lo que tú quieras, no ocúltalo. Pero nos olvidamos que a Dios no le podemos ocultar las cosas. Puedes engañar a las personas, pero a Dios no, hermanos. Y eso era lo que él señalaba, John Hus señalaba esa hipocresía. Y no nada más eso sucedía entonces, lo vemos ahora, ¿verdad? Y deberíamos ahora sí que de haber, pues así hombres como como Juan el Bautista, que sin miedo señaló el pecado de Herodes, ¿verdad? Como Natán que señaló el pecado de David, como Esteban que señaló que habían matado a Jesús, sin importar las consecuencias. Así con John Hus, hermanos, sus mensajes fueron 100% bíblicos y en contra del pecado de las falsas doctrinas. Llamó ahora sí que a nacer de nuevo, a renovar la mente, el entendimiento, a cambiar no solo el comportamiento, no, hermanos, también a volver al camino, el camino estrecho, ¿verdad? A caminar como verdaderos cristianos. Hus retó a la hipocresía de ese entonces, a esa doble moral,
a esos clérigos que exigían el celibato, pero por otro lado tenían concubinas y hasta hijos regados por todos lados, ¿verdad? Esos comportamientos en la intimidad con personas del mismo género, y con todo eso el Papa de entonces, hermanos, no decía nada, se quedaba callado. No solo hacía esos comportamientos, sino a lo que vimos en la clase pasada, ¿verdad? La simonía. Y seguía el Papa callado, porque él también tenía fama de tener un comportamiento, si no igual, hasta peor. Y muchos le pagaban también para que él no dijera nada, lo sobornaban. Todo esto, hermanos, vergonzosamente está escrito en la historia. No es un invento mío, está plasmado en la historia de la Iglesia Católico-Romana, está en la historia de la humanidad. Búsquenlo en la historia del papado y van a ver que se encuentran con más, perdón que lo diga, con más porquería, ¿sí? Y cuántas cosas más, pues inmencionables, ¿verdad?, se han ocultado hasta hoy. Porque hasta hoy siguen saliendo cosas muy turbias sobre esta asociación. Y pues no solo con los papas, hermanos, también con los líderes del protestantismo han pasado estas cosas, ¿eh? Como dijo John Hus, o nos rendimos a Dios o nos rendimos a la carne, al mundo, al hombre, pero no podemos tener los pies, solo tenemos dos pies, pero aún así no podemos estar jugando con los dos. La palabra nos dice que no seamos tibios, ¿verdad? En este caso, pues así eran las dobles vidas del clero, de los líderes religiosos. ¿Cuántos hombres, hermanos y mujeres han sido expulsados de sus congregaciones por señalar lo malo? ¿Cuántos han sido tachados de locos, de religiosos, de fanáticos, de intolerantes por su conveniencia, ¿verdad? No los escuchan. Y en ese entonces, la gran mayoría fueron condenados a la cárcel. Algunos hasta los desvivían. Jesús los llamaba tumbas blanqueadas a esos hipócritas. En ese entonces también encabezó John Hus un movimiento basado en las ideas de John Wycliffe, ¿sí? Él comenzó a leer los escritos de este otro reformador del que ya habíamos hablado antes, ¿verdad? Y él comparaba esos escritos de John Wycliffe con las escrituras. Entonces él comenzó a adoptar los ideales y creencias y comportamientos que tuvo Wycliffe. Y así este movimiento fue denominado el husismo. Y sus seguidores husistas se multiplicaban al mismo tiempo. Ese tiempo donde entró entró la Asociación Católico-Romana, y se sufría ahora sí que una crisis de sigma, del sigma de Occidente. Cuando estaba a la par la influencia de esta nueva asociación donde protestaba John Hus, esta agrupación que apoyaba a los husistas, al mismo tiempo estaba esta pelea dentro del catolicismo romano, ¿verdad? Se sufría lo que les dije, la sigma de Occidente, porque ya en el año 1378 la iglesia se encontraba, como dije, dividida en dos liderazgos papales. Esto lo vimos en la primera parte del cristianismo, en la historia del papado, ¿verdad? Donde había dos papas al mismo tiempo, el Papa de Roma y el Papa de Aviñón, en Francia. Y desde su púlpito, John Hus criticaba esa división y la corrupción moral de la iglesia, esos abusos, la riqueza que estaba acumulada a costillas de un pueblo que era cada vez más pobre y falto de guía espiritual verdadera. John Hus quería que esa asociación fuera pobre, que todo lo que hiciera o practicara estuviera claramente basado en el Evangelio. Además criticó fuertemente el simonismo,
la venta de indulgencias, esas tantas cosas de las cuales ya habíamos hablado en la clase pasada, ¿verdad? Las cosas con las que se beneficiaba la Iglesia romana. También participó en los grupos que surgieron de predicadores de Milik, de Cromeris, que deseaban volver a la pobreza de los primeros años del cristianismo y que también se oponían a los grandes dirigentes de la iglesia. Hermanos, hasta aquí podemos ver cómo en la época de John Hus había varias personas que estaban teniendo un despertar religioso. Ya había grupos que se estaban levantando, ¿verdad?, para protestar sobre lo que estaba sucediendo dentro del catolicismo romano. Y todos estos conceptos e ideas, por reparar este gran problema, pues algunos de los cardenales comenzaron a reunirse, ¿sí? Y llegó entonces el llamado Concilio de Pixar, en donde ahora sí que pues depusieron a los papas Gregorio XII de Roma, a Benedicto XIII de Aviñón, y eligieron a un tercer papa, el llamado Alejandro V de Pisa. Imagínense, no era solo un papa, eran 3. Y así esta organización católica romana tendría 3 papas al mismo tiempo. Imagínense el desorden que estaban viviendo dentro de esta asociación, ¿sí? El rey Wenceslao le rindió obediencia al antipapa Alejandro V de Pisa. Así se separó él con más fuerza de los llamados alemanes, que mantuvieron su inclinación hacia el Papa de Roma. Y en ese contexto, John Hus fue nombrado el rector de la Universidad de Praga. ¡Qué desastre! John Hus dice, ahora sí que en la historia, que un día alzó su voz y dijo: Señor, prometo usar mi boca para que tú hables por medio de mí. Había un desastre dentro de esta asociación católico-romana, hermanos. Un desastre tal que hombres que sí tenían la fe verdadera en Cristo, que sí conocían de la verdad, comenzaron a surgir. ¿Para qué? Pues para que se reformara la iglesia. Le costó la vida, así como le costó la vida a Juan el Bautista cuando lo decapitaron, cuando Esteban también murió apedreado, como Pedro, como Pablo, como, en fin, muchísimos personajes que hemos visto que han dado su vida por reformar, por compartir la verdad del Evangelio, ¿sí? Por decir esa verdad que nadie puede ocultar, por señalar el pecado. Muchas personas han perdido sus vidas, y no solo una comodidad que les puede dar este mundo, sino desvivirlos, ¿verdad? John Hus creía firmemente que la luz de la verdad del Evangelio haría que las tinieblas en las vidas de las personas se irían, que nada era más dañino que los pecados de los líderes, porque ellos eran los que estaban enfrente. El testimonio, hermanos, es el que llama a las personas, para bien o para mal. Y miren, esto sucedió hace más de 600 años, ¿sí? Este hombre hablaba de lo que hoy estamos viviendo. Eso que la Biblia señala, la doble vida, la hipocresía. Alguien así no debe parar nadie en el púlpito con esa vida doble moral. Debe pararse enfrente de un púlpito, porque es una ofrenda sucia a Dios. El llamado incienso adulterado, ¿verdad? El fuego extraño. Así sea un gran predicador, así sea un afamado maestro que predique muy bonito, ¿sí? Que hable de la palabra, así como hay todo con Dios en la boca. Su espíritu inmundo se transmite, hermanos, a través de ese testimonio. Por eso hay que tener mucho cuidado a quien escuchan, a quien siguen, quién está ahí en el púlpito, no solo predicando, sino cantando o danzando.
¿sí? Dios nos dé el discernimiento y el valor de salir de los lugares con líderes así, con personas así. Porque ya dije, ese espíritu inmundo se contagia. Y las iglesias caen, se estancan, ¿sí? El agua viva no va a fluir. Siempre yo he dado este ejemplo. Cuando tú no creces espiritualmente, es como que hay un arroyo en ti, ¿verdad? Cuando tú estás creciendo, ese manantial de agua viva está corriendo constantemente, un río, un río, un río. Y cuando todas estas malas influencias te hacen que te estanques, ¿qué sucede cuando un agua se encharca, hermanos? Cuando no está fluyendo esa agua, se convierte en eso, en un pantano. ¿Y qué crece alrededor de un pantano? Hoy muchas iglesias son esos pantanos. Sí, muy llenas de gente, muy bonitas, muy cómodas, grandes predicadores, grandes músicos, lo que ustedes gusten. Tal vez ni grandes, tal vez son pequeñas, pero están igual estancadas. ¿Por qué? Porque se hizo pantano esa agua que debía de fluir. John Hus predicó así, hermanos. Él predicó un día y se lo dijo. Si Pablo escribiera una epístola para las personas de este tiempo, condenaría la inmoralidad de los ministros. Imagínense, en la época de John Hus, yo pienso que si Pablo existiera ahorita y escribiera una epístola para este tiempo, ¿qué nos diría, hermanos? Yo pienso que haría lo mismo, avergonzarse completamente. ¿Qué harían esos líderes? Yo creo que correrían a Pablo, ¿no? Lo apedrearían, lo matarían. No lo tomarían en cuenta como un ministro de Dios. Al contrario, lo mataríamos. ¿Sí? Pablo hoy condenaría esos shows para entretener a la congregación. Esas danzas, eso que solo son cantos y nada de prédica, nada de señalar el pecado. Solo de prosperidad, de dinero, de éxito, comparando lo bonito y hermoso que es mi familia a la tuya, ¿no? Mira cómo yo sí sirvo y tú no, mira cómo yo sí dono y tú no, cómo yo ayudo y tú no. Pero nada de renuncias, nada de transformaciones, nada de sacrificios. John Hus dijo que las personas se impactaban más en ese entonces de las vestiduras de los sacerdotes, imagínense, que de Dios. Fíjense, hermanos, lo impactante de esto, que esas personas tenían más poder por su apariencia, más todavía que la palabra de Dios. Y no pueden, hermanos, no podemos concentrarnos nada más en eso, en la predica de la prosperidad, ¿sí? Porque entonces nos vamos a distraer. Dijo, no puedes tú concentrarte en la verdad del mensaje si estás dentro de una iglesia adornada, rodeada de oro, porque te vas a distraer con ese cáliz de oro, con esos adornos, con esas imágenes, ¿sí? Con todo eso pagano, con los órganos, con esas gorras forradas de terciopelo y perlas. Imagínense, él hacía ese llamado a que no se distrajera el pueblo, que quería escuchar la verdad. Y lo mismo sucede hoy. Él desaprobaba públicamente que los clérigos de entonces cobraran por los servicios ministeriales. Sí, hace 600 años, hermanos, este hombre rechazó todo eso y más por ser antibíblico. Hoy hasta en las congregaciones cristianas muchos cobran por casarte, por bautizarte, ¿sí? Los católicos no nada más. También ahora en las iglesias cristianas protestantes te cobran. Pero lo que se supone ya fueron reformados, también están adoptando eso, la simonía. Dice la palabra, den de gracia lo que de gracia han recibido. Y hoy eso se les olvida. John Hus, hermanos, solía terminar sus sermones con la frase, la verdad vence todo. Él decía que no decir la verdad era como traicionar a Dios,
que los sacerdotes deberían de ser un ejemplo y que si ordenaban algo que no estuviera en la Biblia, no se les debería de obedecer. En Hebreos 12:2 vamos a leer esto. Pongamos los ojos en Jesús, el autor consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Poniendo los ojos en Jesús, hermanos, y no en los hombres. Hoy muchos se esconden detrás de ese versículo. No me veas a mí, ni lo que yo hago. Vean a Jesús, ¿sí? Vean sus acciones, su ejemplo. Porque es Jesús. No me vean a mí, yo soy un simple hombre, imperfecto. Y eso distrae a las personas de Jesús. Es una media verdad. Sacan de contexto este versículo, ¿sí? Acomodan según su propio beneficio esos líderes. Porque lo digo simplemente así, hermanos, ¿sí? Digo, en este tiempo como también hoy, muchos líderes viven una doble moral. Sí, ya lo dije, predicando de humildad, de amor de Cristo, de imitar cada conducta de Él. O sea, pon tus ojos en Jesús, ¿sí? Y de los primeros cristianos. Y por otro lado viven esa abundancia, que quieren vivir rodeados de lujos, de comodidades, explotando a sus ovejas, o viven con una vida muy alejada de Cristo, con un testimonio terrible, y no solo los líderes, también esas ovejas, hermanos. Y cuando lastiman a los hermanos, cuando estos hermanos son heridos, usan este versículo. Ay, no pongas las cosas en mí, los ojos en mí. Pon los ojos en Cristo, en tu meta. Yo no. Yo solo soy un humano imperfecto, ¿no? Y hasta cierto punto de la salvación está bien, pero como dije, no se pueden manipular las escrituras, hermanos. A nuestra conveniencia no se puede transquiversar el mensaje de nuestro Dios. Miren este otro versículo. Hebreos 13:17. Siempre vamos a tomar las reglas de la hermenéutica. Cuando una persona le da un versículo y se lo interpreta, siempre cuando usted se quede con esa duda, y aun cuando usted no tenga una duda, siempre lea los versículos anteriores o los versículos que siguen después, para que usted vea el contexto total del verso, no solo el versículo. Y si eso no lo convence, siempre va a haber otros versículos en otros versos o libros de la Biblia que hablan de lo mismo, ¿sí? Y este es el caso. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Fíjense cómo manipulamos las escrituras. Dice, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Este versículo, hermanos, señala la importancia de la obediencia y el respeto hacia los líderes espirituales. Por eso este versículo es el favorito de todos esos pastores, ¿verdad? Más de los que manipulan. ¿Por qué? Porque literalmente dice que nos sometamos a nuestros pastores. Pero imagínense, dice, obedezcan a sus pastores. ¿Oyeron eso? Obedezcan. Obedeced a los pastores y sujetaos a ellos, aunque los miren feo. Aunque los hagan, les hagan daño, ¿sí? Aunque los lastimen, aunque los ignoren, aunque los difamen, aunque los estafen, usted se tiene que someter a ese pastor. No importa que los dañen al grado de ya no querer volver a congregarse en ningún lugar. ¿Por qué? Pues porque como ellos velan por sus almas. ¿Eso dice, hermanos? No, hermanos, eso no dice. Dice, ellos velan por sus almas, por su dinero. No. Porque ellos darán cuenta de su dinero. Tampoco. No, hermanos.
Obedecer significa sujetarse, no quejarse. No los vean a ellos, vean a Cristo resistir todo hasta llegar a la meta. Tampoco eso no lo dice, ¿verdad? Por supuesto que eso no dice. Pero la gente no lo sabía y no lo sabe. Mucho menos hoy, ¿verdad? Saben que realmente el significado de este versículo, miren, una de las reglas, como ya se los dije, de la hermenéutica es que siempre vamos a ver el versículo anterior y el versículo siguiente para poder interpretar el mensaje, ¿sí? Así usted se va a dar cuenta y va a comprender el mensaje verdadero conforme al orden que está leyéndolo. Y así se dice a continuación Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Aquí ya vemos que dice considerando cuál haya sido la conducta y el resultado de esa conducta, imitando la fe, el ejemplo de ese pastor. Si no es así, hermanos, usted no tiene por qué acordarse de ellos, ni por qué someterse a ellos, ni nada. Y este versículo no le gusta a muchos líderes. Acordaos de vuestros pastores, más en su cumpleaños. No. No, ¿verdad? ¿Verdad que no? Que os hablaron la palabra de Dios, de esos pastores, hermanos, los que le hablaron la palabra de Dios. Hasta ahí todo va muy bonito. Pero esto que sigue es lo que no le gusta a esos líderes. Considerar, o sea, aplicar tu discernimiento y observa cuál haya sido el resultado de su conducta, imitando su fe. ¿Cuál cree usted, hermano, que sea el mensaje de ese versículo, como lo interpretamos? Pues muy simple, la Biblia nos dice que nosotros debemos de ver en nuestro pastor su conducta, y eso no le gusta a muchos líderes. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no me vean a mí, vean a Cristo. Concéntrense en su meta, no en mí, no en mi comportamiento o ejemplo. Eso, hermanos, no es ser egoísta. ¿O sí? Porque somos humanos y cometemos tantos errores. Pero ya en otro versículo, en otro verso, en Timoteo, para ser exactos, en el capítulo 3, dice claramente que el siervo de Dios debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, no dado a la ganancia deshonesta. Sobrio, ¿verdad? Que ya podemos ver el contexto de lo que representa un líder. Y eso era lo que hacía John Hus. Él les mostraba bíblicamente el error a esos líderes. Ese mal ejemplo que ellos daban, el cual pues contradecía lo que las escrituras describían en cuanto a la imagen de un líder religioso. Y ya en el libro de 1 de Corintios 11:1 nos dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y dice Pablo, a ver, ahí sí podríamos decir que exageró Pablo, se ensoberbeció al decir que sean imitadores de él, así como de Cristo. Eso lo hace soberbia Pablo, hermanos. O sea, imagínense a su esposo hablando con sus hijos. No me veas a mí. Ve al papá del vecino. A mí no me veas. Bueno, pues aquí John Hus les hizo el llamado a tener sentido común. Porque así como un padre no dice, no me veas a mí o no fumes, y él con un cigarro en la mano, entonces, ¿usted qué le va a decir a su hijo? Bueno, ese hijo va a imitarlo a usted, su comportamiento, no lo que usted le diga, porque usted automáticamente va a perder su credibilidad por su mal testimonio. Ese hijo no va a querer ser confrontado por un padre que no vive lo que predica, que no da el testimonio de lo que habla.
Y eso va para los dos lados, hermanos. Tanto como a los líderes que dan un testimonio terrible, así como las ovejas que no obedecen a un buen líder, ¿sí? Esos líderes que exigen ser escuchados, también, como ya dije, hay ovejas que no son felices con cómo es el líder, los manda o los trata de guiar. Y en vez de confrontarlo o irse de ese lugar donde ya vieron que no va con lo que dice la palabra y no crecen espiritualmente, lo que hacen es quedarse. Se quejan con otros, pero no hacen nada y se estancan, lo que dijimos hace rato. Si usted me pregunta, ¿yo mejor me voy? Si es que no veo como un crecimiento. Si yo no veo, como ya dije, ese crecimiento para que yo tengo que estarme engañando a mí mismo y quedarme en un lugar en donde no estoy conforme, donde no estoy feliz, en donde no veo ese crecimiento. Y entonces ya dar un mal testimonio no solo a los demás, a mis hijos, porque al final uno está en un lugar, primeramente por uno mismo, pero también por nuestros hijos, ¿verdad? Y entonces nuestros hijos van a ver eso que estamos haciendo. Mamá, te estás queje y queje, pero no haces nada, mejor vámonos. Pero no, tú prefieres quedarte. Sigues con la queja, pero no haces nada. Y entonces, ¿a quién vamos a perder primero? Pues a nuestros hijos, hermanos. Tenemos que ser un buen ejemplo, hermanos, empezando en casa, nuestros hijos, nuestra pareja, ¿verdad que sí? Así como confrontamos a la carne, también se confronta a lo espiritual. Y otro versículo, Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Usted cree que se le subió también aquí a Pablo al decir estos versículos? ¿Cree que se sentía mejor que los demás? Pues no. No, porque Jesús dice en la Biblia, Pedro diciendo que Jesús mismo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas y que los obispos, esos líderes que cuidan a las ovejas de Dios, deben de ser ejemplo a la grey. Es por eso que Pablo suena como ensoberbecido, pero no. Pablo se conocía a sí mismo y él sabía que él era una persona que estaba dando un buen ejemplo a la grey. Por eso él está diciendo que sean imitadores de él. ¿Sí? Pablo le dijo a Timoteo, necesitas ser ejemplo a los creyentes en espíritu, en amor, en fe, en pureza. ¿De qué te sirve hablar tan bonito allá enfrente si se acaba la predicación? Es como el show, ¿no? Se cerró la cortina y ya cada quien para su casa. ¿De qué te sirve si tú no estás siendo un líder religioso? ¿Cuántos quieren ser pastores, hermanos, con los beneficios que van a obtener? Así como en sus principios John Hus dijo, yo fui pobre y yo quise ser sacerdote por la comunidad, por comodidad, por la riqueza que iba a obtener. ¿Cuántos hermanos quieren hoy en estos tiempos también ser pastores por el beneficio que van a obtener de esas ovejas? ¿Cuántos quieren ser pastores a pesar de la responsabilidad que van a tener a cuestas? ¿Cuántos? ¿Cuántos tienen la responsabilidad de ser pastor 24 horas por 7 días a la semana? Así es la vida de un verdadero líder. Y ahora no, hermanos, ahora casi nadie cumple con esos requisitos, con ese amor hacia sus ovejas. Muchos se ocultan en no me veas a mí. John Hus, hermanos, limpió su vida. Con el tiempo él fue madurando porque él se fue llenando no solo del conocimiento de las Escrituras, sino del Espíritu de Dios que lo fue guiando. ¿Sí? Él enderezó sus pasos, cambió su mente, luchó con su carne, resistió las tentaciones, resistió a los halagos, aún de los de su misma gente. Cuidaba que su carne estuviera crucificada. Esto es un llamado a ser hallados fieles, hermanos, a los ojos de Dios y no de los hombres. Porque, como ya dije, podemos engañar al hombre, pero a Dios no, hermanos. Podemos disfrazarnos cada domingo de cristianos y toda la semana comportarnos de lo peor.
pero Dios lo sabe, aunque en la iglesia usted tenga una reputación de muy bueno. No, hermanos, a Dios no lo engañamos. ¿Cuántos pueden hoy, hermanos, hacerle la promesa a Dios que hizo John Hus? Esa promesa donde Él dice, te ofrezco mi boca para que la uses. Te ofrezco mi vida para transformar al mundo entero. ¿Cuántos, hermanos, pueden hacer esa declaración? ¿Cuántos tienen esa disponibilidad, verdad? ¿Cuántos están dispuestos a tener enemigos? A sacrificar tus comodidades, tu progreso, tu éxito, tu carrera, hasta tu familia por decir la verdad y por dar un buen testimonio a pesar de todo, de cuidar de las ovejas y perderlo todo. ¿Cuántos están dispuestos? Casi nadie, hermanos. John Hus fue excomulgado y eso era para su fe católico-romana algo terrible. Y se le prohibió bajo una bula papal brindarle ayuda bajo la misma pena. O sea, el que le ayudara a John Hus también sería excomulgado. Cualquiera que ayudara a John Hus estaría excomulgado y se exponía a la hoguera. Cuando John Hus recibió esa excomunión, él dijo, yo apelaré a Dios, porque Dios es mi juez. Y dice la historia que por orden del Papa, después de ser excomulgado, también fue encarcelado y lo llevaron a una pequeña isla de nombre Constanza, ahí en Alemania. Y su celda, hermanos, estaba llena de ratas. No había eso de derechos humanos como ahora. Sí, llena de humedad, era un calabozo, aguas negras infiltrándose. Y él se enfermó de gravedad. Y él, a pesar de esa situación tan precaria y solo, hizo una tesis para su defensa. Era una contestación a las 20 acusaciones falsas que le hacían. Hoy muchos se quejan y los han condenado, las han dado, ¿cómo se dice? Los tratan de juzgar por algo que niegan haber hecho, pero sí lo hicieron. En este caso no, él era inocente. Él dijo que si hallaran errores en sus creencias, si alguien le demostraba con la Biblia que lo que él decía tenía error, él se arrepentiría de inmediato y volvería al camino. Pero nadie, hermanos, pudo demostrarle bíblicamente absolutamente nada. Y dice la historia que el emperador Segismundo convocó al concilio de Constancia más tarde, ratificando por el Papa Juan XXIII y luego confirmado por el Papa Gregorio XII. En esta ocasión tuvo la alusión de presentarse a la asamblea conciliar para defender sus doctrinas y poder ahora sí que ser declarado inocente. Y este concilio, hermanos, duraría desde el 5 de noviembre de 1414 al 22 de abril de 1418. Como 4 años en juicio, a pesar de que no tenían pruebas, a pesar de que lo que él decía era la verdad, comprobado bíblicamente. Le duró casi 4 años. Un juicio que lo consumía en esa cárcel, en ese calabozo. Y dice que los clérigos que convocaron ese concilio con el cual lo juzgaban, ellos la pasaban muy bien, hermanos, durante esos años, A pesar de que la isla Constanza era muy pequeña, ¿sí? Dicen aquí que en ese juicio con John Hus llegaban hasta más de 5,000 personas y entre ellos cientos de sacerdotes, obispos y gente en general solo para escuchar el juicio. Ese era un gran bullicio, ¿verdad? Era un gran desorden. Y entre ese tiempo de
deliberación y su juicio en que lo llevaban y lo traían, afuera de esa corte o juzgado, se dice que había cerca de 100 prostitutas ofreciendo sus servicios, porque era tanta la gente que él atraía que ya hacían su negocio también. Cuando se terminaba cada sesión, los mismos clérigos que lo estaban juzgando por decir la verdad, echaban la casa por la ventana con estas mujeres. Imagínense esa doble moral. Y suena vergonzoso, pero está en la historia, hermanos. Está, y muchas cosas como estas van a encontrar. Cosas peores que yo estoy omitiendo. Pero investiguen y verán cómo, hermanos, se encuentran con no solo con estas cosas muy vergonzosas que pueden comprobarlo, sino con cosas más perversas. Y no solo de esa época, también de esta, hermanos. Y a pesar de todo, el emperador confiaba y él creía en la inocencia de John Hus y le prometió un salvoconducto, pero para entonces sus compatriotas ya habían difundido un juicio muy negativo sobre él a causa de sus doctrinas y de sus enseñanzas, y no le permitieron el perdón. A John Hus se le armó un complot, hermanos, en contra. Y sí, hermanos, era obvio, él enseñaba todo lo malo, él estaba señalando lo peor que estaba sucediendo ahí en la congregación, asociación católico-romana. Sí, él era un elemento incómodo para ellos. Soportó muchísimo, hermanos. Hambre, frío, enfermedad, destrucción, traslados. Soportó con mucha valentía, y con todo él tenía una sola preocupación. Con todo esto, durante todo este tiempo, su única preocupación era cómo iba a poder pagar el dinero que le prestaron para hacer el viaje para ese enfrentamiento. Imagínense la humildad de hombre. ¿Quién piensa, después de 4 años que ha durado un juicio, que entras y sales de un calabozo con hambre, con enfermedad, con frío? ¿Quién piensa en pagar una deuda, hermanos? Pues él lo estaba haciendo. Y ese juicio, pues lo condenó, ¿verdad? Esa persona que le prestó dinero a John Hus nunca se imaginó que sería encarcelado, y menos por tanto tiempo. Y a John Hus eso le preocupaba, porque él quería saldar su deuda. ¿Quién puede ser así, hermanos? Era un hombre muy íntegro, a diferencia de los que se habían disfrazado de cuello blanco, ¿verdad? Que se hacían los santurrones al tenerlo a él enfrente, señalándolo, terminaba la corte y después hacer fiesta con las prostitutas. Y él preocupado, ¿por qué? Por una deuda. Qué triste. Ya para el 24 de marzo de 1415, John Hus fue trasladado a la Torre de los Descalzos y más tarde encarcelado en la torre del Palacio Episcopal de Gutlief, actualmente Suiza. Y ya para el 4 de mayo el concilio lo condenó. Y así dijo en su condena ese concilio: ponte de pie, John Hus. Quiero que se imaginen esas personas con su falsa moral diciendo eso. Ponte de pie, John Hus, incorregible hereje, discípulo de Satanás, obstinado discípulo también de Wycliffe. Serás despojado de la vestidura sacerdotal y eres condenado a ser quemado a la hoguera. Y cuentan la historia que al escuchar su condena, John Hus se arrodilló y oró, hermanos, todavía pidiéndole a Dios que perdonara a sus enemigos. ¿Cuántos seríamos así nosotros? No creo. Y ellos, hermanos, le siguieron humillando. Le cortaron su cabello. Él lo tenía largo. Le cortaron su cabello en 4 secciones, así que parecía como que lo había mordido un burro, ¿no? Él no lucía ya bien. Estaba enfermo, adolorido, trasquilado, sucio.
Y para colmo lo siguieron humillando porque le pusieron una corona de papel, ¿sí? Y esta corona tenía una descripción con un dibujo, con 3 demonios que se llevaban su alma. Y le escribieron así: esto es un hereje. Imagínense qué moral. Los cardenales dicen que en un grupo de cardenales le dijeron a John Hus: entregamos tu alma al diablo. Y él le respondió: pero yo entrego mi alma a Cristo. Hasta el final, él, hermano, se mantuvo firme a pesar de todo. ¿Quién aguantaría eso hoy? Hoy no, hermanos, hoy nos vamos, nos quejamos porque no nos ven bonito, porque no nos hablan, porque no nos invitan a una reunión. ¿Verdad que sí? Así de frágiles somos los nuevos cristianos, los líderes que lloran porque tienen poquitas ovejas y son nada más de las que piden y no dan. ¿Qué hubieran hecho ustedes en la situación de John Hus? Ya para el 5 de junio de 1415 se llevó a Hus al convento de los franciscanos, en donde pasó sus últimas semanas. ¿Sí? Ya para el 5 al 8 de junio de 1415 fue sometido a interrogatorios de tortura para que se retractara, pero aún con todo, él no lo hizo. No cabe duda, hermanos, que los reformadores estaban hechos de otro material. Todos los reformadores. Miren, dice la historia que mientras John Hus caminaba entre la multitud rumbo a la hoguera, él sonreía. Lo desnudaron, hermanos, lo expusieron, lo humillaron, lo ataron a un madero ahí en la hoguera, ¿sí? Y alguien todavía le dijo al oído nuevamente que se arrepintiera y que lo iban a perdonar. Ahí ya a punto de ser prendido. Y él simplemente en alemán les contestaría a toda voz: Dios es testigo que la intención de mi predicación era apartar a la gente del pecado y de su ignorancia doctrinal. Fíjense su declaración. Y por esa verdad del evangelio estoy hoy felizmente dispuesto a morir. Amén, hermanos. Diciendo en esa frase célebre que cambió, ahora sí, en el púlpito mientras él iba caminando, dijo esto: van a asar a un ganso, pero dentro de un siglo te encontrarás con un cisne que no podrás asar. Y esta frase es muy recordada por sus seguidores, principalmente por todos los seguidores de la Reforma Protestante, porque lo relacionan con Martín Lutero. ¿Sí? Estas palabras pasarían a la historia porque tan solo 102 años después de la muerte de John Hus, y al pronunciar esta frase, Lutero clavaría sus 95 tesis en Gutenberg, y en su escudo de armas figuraba un cisne. En ese día, el 6 de julio de 1415, y mientras las llamas envolvían a John Hus, él cantaba: Cristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Dicen las crónicas de ese día que solamente pudo repetir 3 veces esa estrofa de esa pequeña melodía. Y así también, al mismo tiempo, mientras él era quemado, un verdugo con una daga lo atravesó y le sacó el corazón. Y después, con esa misma daga, lo clavaría en el madero en llamas, al corazón. Esa es la manera o cómo John Hus fue atado, humillado, brutalmente asesinado, por simplemente declarar la verdad. Y sus cenizas fueron arrojadas al río Rin, ahí en Alemania. Y desde el siglo XX, fíjense, ¿cuántos siglos después? Hay una placa que conmemora el sitio del patíbulo medieval que recuerda su muerte. John Hus escribiría una carta de despedida a sus amigos y estas fueron sus palabras, hermanos.
Esto me llena de placer, ya que han tenido que leer mis libros donde se manifiesta su maldad. También sé que han leído con más interés que con las escrituras mis escritos, porque querían encontrar en ellos sus falsas doctrinas, pero nunca lo hicieron. Él murió en paz y orgulloso, porque sabía que estaba diciendo la verdad. La muerte de John Hus, hermanos, fue declarada una gran ofensa a la nación, lo cual desencadenó una revuelta terrible por parte de sus seguidores y los sacerdotes de las parroquias que compartían las doctrinas de él. Y muchos hermanos fueron expulsados. Incluso el arzobispo de Praga fue objeto de amenazas y algunos nobles de la región, encabezados por la reina Sofía, enviaron una carta al concilio de Constanza en el que declaraban a Hus héroe nacional. Y así se iniciaría una liga de nobles para defender la libertad de predicación, para proteger a los miembros en contra del poder episcopal y contra de la injusticia de la injusta excomunión, ¿sí? Los husitas se dividirían rápidamente en dos grupos, los ultraquitas y un grupo más moderado formado por la baja nobleza y la burguesía, y los laboristas, un grupo más radical constituido, y sí, en un entorno, pues ahora sí que la fortaleza de Tabor y con la influencia de corrientes milenaristas antigermánicas. O sea, en conclusión, el grupo que él había formado, los husistas, se dividieron en tres ramas. Ahí empezamos a ver cómo está surgiendo la reforma, ¿sí? Lo que podríamos llamar denominaciones. Ya en 1915 se le hizo una escultura en la plaza de la ciudad vieja de Praga con motivo de la conmemoración de 500 años de su muerte. Y para el año de 1999, el 17 de diciembre, ya más de 600 años después, el Papa Juan Pablo II diría en un discurso: hoy, en vísperas del año 2000, en el comienzo de un nuevo siglo, se celebra el año del jubileo y el año del perdón. Imagínense esa frivolidad. Y siento la necesidad de expresar mi pesar. Eso dijo Juan Pablo II, el Papa, sí, que sintió la necesidad de expresar su dolor por la muerte tan cruel dada a John Hus, por su valentía, y esa valentía que John Hus demostró hacia la adversidad merece ser considerada por los eruditos católicos romanos como un tema de diálogo. O sea, todavía quería que se dialogara a ver si John Hus merecía algo más que un perdón, por así decirlo. La justicia para John Hus, hermanos, llegaría exactamente 584 años después de su muerte. Y las verdades de John Hus, esas verdades que él defendió, fueron puestas en alto, y una vez más la verdad lo venció todo. Porque ya para el 15 de junio de 2015, fíjense, el Papa Francisco celebró una liturgia de reconciliación con motivo de los 600 años de la muerte de John Hus, junto con los representantes de la Iglesia Auxista en Checoslovaquia y la Iglesia Evangélica de los Hermanos Checos, y diría que la muerte de John Hus hirió de gravedad a la Asociación Católico-Romana y que se debería unir para pedir perdón por ella. Hasta el 2015 alguien se le prendió la luz y dijo: hay que pedir perdón por la muerte de John Hus. No sé si ya lo harían, pero al menos lo mencionaron, ¿verdad? Y por parte ya de la Iglesia Luterana, a él lo incluyeron como, ahora sí que en el calendario de la Iglesia Luterana lo incluyeron como uno de los santos luteranos. John Hus, hermanos, fue un teólogo, un predicador, pero principalmente fue un reformador que sentó las bases para la reforma de la Iglesia. Y termino ya con estas palabras que pronunciaría John Hus. Por tanto, buen cristiano, busca la verdad, escucha la verdad,
Aprende la verdad, ama la verdad, adhiérete a la verdad, defiende la verdad, aún hasta tu muerte, porque la verdad te hará libre del pecado, te hará libre del diablo, te hará libre de la muerte eterna. Esto lo dijo John Hus. Y fue tomado de su obra, hermanos, todo esto, Concepto sobre la Iglesia, en la página 320. Él fue el padre de la Reforma, otro reformador que dejó un legado, que perdió la vida a causa de defender la verdad, por sacarlo el obscurantismo, ¿verdad? Del abandono, toda esa verdad de la fe y el mensaje del Evangelio. Hoy les hago ese llamado a todos los que realmente se preocupan por la verdad de las Escrituras. Sigan luchando, sigan esforzándose, no se rindan a pesar de que muchas veces un líder venga y lo aplaste, los asfixie. Recuerden que hay una meta que llegar, hermanos, pero tenemos un Dios principalmente y nosotros nos concentramos en Él, en Dios, en el mensaje y en ser obedientes a que ese mensaje llegue aún a las personas que no lo han escuchado. Ignoremos a los que nos hagan daño, hermanos, oremos por ellos, pero nosotros no nos rindamos. No porque nosotros queramos irnos a otro lugar, dejemos nuestra fe. Nosotros tenemos ese mandato, continuar con nuestra fe, proclamando el Evangelio, hermanos, porque hay muchos que aún no lo conocen, hay mucha gente confundida, mucha gente estancada, esa agua estancada, y es nuestro deber, por lo menos una persona que nos escuche y que crea en el Señor, que sea salva, hermanos, es algo hermoso, porque un día vamos a estar enfrente de Dios y Él nos va a preguntar, ¿qué hiciste con las monedas que te di, con tus dones? Y si nosotros le decimos, no, pues ni los multipliqué, los perdí, no sé, ¿qué le vamos a decir, hermanos? Por lo menos una persona que sea llamada por nosotros, una persona que Dios trate a través de esa semilla que usted cargó y plantó, nuestro Señor la va a regar y va a hacer que crezca. Hoy les hago ese llamado. La próxima clase seguiremos con la vida de Martín Lutero. Muchas gracias por su paciencia, muchas gracias por escucharme. Les deseo lo mejor, hermanos, como siempre. Dios los guarde, los proteja, los guíe, que conforme a sus necesidades, ¿verdad? Y conforme a la voluntad de nuestro Dios, les sea dado lo que necesiten, hermanos. Continuemos siendo fieles, hermanos, no nos rindamos. Hasta luego y buenas tardes. Bye.